Bienvenidos a todos, muchas gracias por volver a acompañarnos en este espacio generado por ACOMOES, la Asociación Colombiana de Movilidad Eléctrica y Sostenible. Hoy vamos a hablar de los beneficios de la movilidad cero emisiones, de su tecnología, de las experiencias de otros países y también cómo está el panorama del transporte menos contaminante en Latinoamérica. Para eso nos acompaña Juan Esteban Martínez, quien es presidente de ACOMOES, y Silvia Rojas, quien es directora ejecutiva de ASOMOVE, nos acompaña desde Costa Rica. Gracias por el tiempo a los dos. Me gustaría empezar con Silvia para que podamos hablar respecto a la situación actual de América Latina en general, si podemos hacer un breve pantallazo en ese sentido. Hola, buenas. Bueno, muchas gracias a Yelén por el espacio. Un gusto saludarte, Juan Esteban, y felicitar a Comoves por este espacio de webinars y por esta iniciativa, que siempre es importante pues, mantener a la gente informada y generando discusión y conversación. Bueno, para hablar de América Latina y cómo estamos, yo siempre digo que la movilidad eléctrica es una gran oportunidad para América Latina en muchos sentidos, por todas las necesidades socioeconómicas que tenemos como países, donde a veces más bien pensamos que hay otras prioridades, ¿verdad? Tenemos otras prioridades como la educación, la salud, la seguridad, el empleo. Y ahí la movilidad eléctrica tiene mucho que ver. A veces pensamos que hablar de movilidad eléctrica es solamente hablar de vehículos, de carros, de camiones, de autobuses, pero hay toda una economía alrededor de los vehículos eléctricos. En América Latina, por supuesto que vamos a tener oportunidades de nuevos empleos, de generación de nuevos negocios, va a permitirnos mejorar el aire que estamos respirando en nuestras ciudades, que en varias, México, en Santiago de Chile, estamos teniendo pues ya superando el límite de la OMS respecto a la calidad del aire. Aquí en Costa Rica también, algunos sectores, incluso en San José, nuestra capital. Así que somos una región donde la movilidad eléctrica nos podría generar mejores condiciones del aire que estamos respirando. Por supuesto, en términos ambientales, grandes oportunidades. Somos además una región bendecida naturalmente, y eso nos abre también las puertas para una generación de electricidad renovable, así que eso va también muy de la mano en empezar a electrificar la forma en la que nos movemos. Y en términos económicos, lo que decía que muchas oportunidades. Para darte así como un rápido estatus de cómo estamos, países como Costa Rica, como Uruguay, estamos liderando lo que es incorporación de vehículos eléctricos, entendiéndose carros, vehículos particulares, vehículos institucionales, vehículos empresariales, y por supuesto Colombia y Chile liderando lo que tiene que ver con transporte público, electrificación de la flota de transporte público, donde otros países como Costa Rica sí estamos pues bastante quedados, y nos llama muy positivamente la atención como países como Panamá, como Guatemala, como México, también ya están con sus proyectos de electrificación de flota de autobuses. Pero en general yo diría que la región se va moviendo. A veces nos quedamos rezagados en algunos cambios, principalmente tecnológicos a nivel mundial, pero yo creo que gracias justamente a organizaciones como Acomoves en Colombia, como Asomove en Costa Rica, estamos haciendo posible que más gente conozca la tecnología, que más gente se atreva a hacer el cambio, que tengamos más oferta, mejores precios y que así la movilidad eléctrica sea más accesible para más personas. Bien, ¿y cuál es la situación puntualmente en Colombia? Juan Esteban, ¿qué análisis podemos realizar? Muchas gracias, Yelén, Silvia, un gusto tenerte nuevamente en estos espacios y felicitarte por todo el trabajo que lideras en Costa Rica y por supuesto en Latinoamérica. Colombia viene dando pasos, pero todavía faltan muchos. Hoy hay alrededor de un poco más de 9.000 vehículos particulares eléctricos y tenemos una flota de transporte público de alrededor de 1.590, casi 1.600 vehículos rodando. Esto es mucho, pero al mismo tiempo es insuficiente comparado con la totalidad de la flota. Entonces el trabajo apenas está iniciando. Tenemos unos retos gigantes en términos de infraestructura de carga por nuestras largas distancias de viaje, nuestras topografías, nuestras montañas,
algunas poblaciones con muchos problemas de energía por parte de las empresas de servicios. Entonces hay unos retos institucionales, estructurales importantes que aún falta por hacer. Pero sí hay compromiso, hay intenciones, hay motivación, hay deseos de avanzar en que Colombia también sea un gran referente, no solamente en transporte público, sino también en flota privada, flota institucional, como bien lo ha dicho Silvia, tienen avances en otros países de Latinoamérica. Tenemos unos retos importantes desde el punto de vista regulatorios, económicos y no económicos, que seguramente más adelante detallaremos, pero toda esta política pública tiene que sincronizarse con y apostarle a los problemas ambientales que tenemos. Medellín, Bogotá son ciudades de mucha contaminación ambiental, problemas de calidad del aire muy marcados en periodos de primer trimestre del año y último cuatrimestre del año, en donde si no le apostamos a definitivamente hacer esa transformación del transporte, nos vamos a ver cada vez más afectados. Alrededor del 78% de la contaminación proviene del transporte y esto genera muchos problemas de salud pública, genera problemas de contaminación, como ya lo dije, y pues esto tiene unos costos económicos muy altos para las ciudades. Silvia, recién él hacía un pantallazo general. Me gustaría que nos centremos en los desafíos que tienen puntualmente las asociaciones y las empresas que están intentando o que tienen la intención de involucrarse en el ecosistema de la movilidad eléctrica. Yo creo que el principal desafío es la información, que va más allá del tema de movilidad eléctrica, o sea, encontrar información confiable, que las personas acudan, ya sean a las asociaciones en cada país o a las entidades de gobierno, o al sector privado, o al sector académico, o cooperativas internacionales, ¿verdad? Tantos sectores que pueden estar involucrados y que encuentren la información en un buen referente. Para mí siempre ese va a ser el principal reto que tenemos. Muchos otros retos, como decía Juan Esteban, que suceden en Colombia, los tenemos en toda la región, el tema de gestión de carga, el tema de las distancias, el tema de tener mayor oferta, de hacer accesibles esos vehículos, los incentivos que pueden ser económicos o no económicos. Pero para responder puntualmente tu pregunta, yo diría que es un tema de información. Y las asociaciones, ahí tenemos un gran reto, ¿verdad? Que es lograr llevar esa información a la gente. ¿Cómo hacemos la tecnología accesible a las personas? Por supuesto que electrificando el transporte público es la forma de hacerlo más accesible, además de que estamos llegando a una población que en su mayoría utiliza el servicio de transporte público porque lo necesita, porque no tiene tal vez acceso a un vehículo privado, o bueno, en países donde sí se tiene un buen sistema de transporte público, que la gente deja el carro y se monta al bus porque el bus funciona bien, pero como asociaciones tenemos ese reto de, bueno, ir creando los espacios, ya sea en agendas mediáticas, ya sea en las agendas de los tomadores de decisión, cómo ponemos el tema de la movilidad eléctrica sobre la mesa, cómo hacemos para que un tomador de decisión diga, ok, esto va a ser una prioridad para mi trabajo, ¿verdad? Que los periodos políticos se pasan muy rápido, con muchas prioridades, con muchas cosas urgentes que atender. Bueno, ¿cómo hacemos desde las asociaciones de movilidad eléctrica en toda la región para conseguir que este sea un tema prioritario, que esté ahí en la agenda de esos tomadores de decisión, pero también en la agenda mediática? Y yo creo que ahí es sumamente importante, Ayelen, que los medios también necesitan buena información, ¿verdad? Entonces, que las asociaciones seamos sabias en eso, en poder llevar información con datos, con estadísticas, que genere una buena información para que el medio de comunicación tenga ese interés de comunicar el tema para que le llegue a la gente, que es a la que queremos que le llegue. Y las asociaciones ahí o tenemos el gran reto o más bien logramos el gran papel, ¿verdad? De ser una fuente confiable, de ser un referente. Creo que a eso tenemos que aspirar todas las asociaciones y todas las organizaciones de sociedad civil y activistas que somos, de tener datos, de tener información técnica confiable, de tener expertos de la mano también, ¿verdad? Para poder explicar distintos temas a todos los públicos. De nuevo, a veces pensamos que el público es
solamente la persona particular que tiene un carro, y no, todo lo contrario. Ahorita un gran público, digamos, para electrificar son las empresas que tienen flotas de distribución, que tienen camiones, que tienen paneles de carga, que tienen que trasladar entre países incluso mercadería. Y algo ahí positivo que estamos logrando hacer también desde las asociaciones es acompañarles técnicamente para que tomen la mejor decisión, para que conozcan cuál es la oferta, para que hagan su mejor gestión de carga. Y ahí también las asociaciones tenemos mucho que aportar. Bien, recién mencionabas el hecho de poner en agenda a la electromovilidad. Juanes, puntualmente para Colombia, ¿cuáles considerás que serían los incentivos o las políticas públicas que deberían adoptarse en tanto a movilidad cero emisiones para Colombia? Porque esto, hablamos de movilidad eléctrica, hablamos de movilidad cero emisiones, pero aún no podemos decir que en Colombia la movilidad cero emisiones es una política pública. Sí, esa es una muy buena pregunta, Yelén. Digamos que Colombia tiene un marco normativo en el sentido de política pública asociada a cambio climático, a algunas restricciones de circulación, pero todavía hace falta que se apliquen bien, que se apliquen con rigurosidad. Si uno lee la acción climática de Colombia, es bastante prometedora, es ambiciosa, pero lo que falta es activar todas las acciones. Si le vamos a los documentos COMPES de política pública, donde se estimula las ciudades verdes, donde se estimulan que existan condiciones para que haya más vehículos eléctricos, están muy bien escritos, pero todavía nos hace falta activar todas esas acciones de manera contundente. En ese orden de ideas, todavía seguimos con la necesidad de que existan créditos blandos, pero al mismo tiempo que existan créditos blandos, también que baje el precio de los vehículos, que sean más competitivos. Tecnológicamente estamos hablando de unas ofertas supremamente interesantes. Todavía, y los precios han mejorado bastante, pero todavía falta un poco más para competir con los vehículos de combustión. Nos hace falta más expansión de infraestructura, como lo mencioné al inicio. Nos hace falta normativas que impongan metas de electrificación a las flotas grandes, a los importadores, a los fabricantes o ensambladores, en el caso de Colombia, porque estas metas de electrificación son supremamente relevantes para realmente empujar e impulsar más los crecimientos porcentuales de flotas eléctricas. Asociado a esto tiene que haber, estamos muy cerca más bien, de que existan restricciones en los centros de las ciudades de circulación de vehículos contaminantes. Son los vehículos eléctricos los que se van a ver netamente, o los cero emisiones, se van a ver netamente beneficiados de eso. ¿Por qué? Porque nuestros centros de ciudades están muy congestionados y muy contaminados. Entonces, estas restricciones van a llegar. Necesitamos exenciones fiscales, ya las hay, pueden ser mejores, y que exista también diferenciación entre aquellos que siguen siendo motor a combustión y batería eléctrica. Hay que darle prioridad al vehículo eléctrico en términos de exenciones para que haya más estímulo a la compra por parte de los consumidores. Entonces, cuando empezamos a juntar todas estas herramientas, las herramientas técnicas, las herramientas normativas, las herramientas económicas y las no económicas, es realmente cuando vamos a ver un crecimiento exponencial en la venta de vehículos eléctricos y que el usuario, Silvia decía algo muy importante, que también desde Acomoves consideramos que hace falta, es más educación, llegar a los colegios, llegar a las universidades, llegar a las empresas, romper los mitos que tradicionalmente se tienen sobre la movilidad eléctrica. Esto es absolutamente necesario y que exista un convencimiento puro y propio de que la movilidad eléctrica es realmente más sostenible o únicamente sostenible comparado con los vehículos a combustión.
Bien, haciendo foco puntualmente en lo económico, Silvia, uno de los argumentos más sólidos es el que comentaba Juan Esteban, y es el ahorro en costos operativos. ¿Tendrás algunos números concretos como para compartirnos en tanto a comparación de vehículos eléctricos frente a los de combustión interna? Sí, nada más quería sumar a Yelén a lo que estaba mencionando ahora Juan Esteban, que yo lo escucho hablar y efectivamente esos son los retos no solo de Colombia, sino los retos también del resto de países, ¿verdad? Y cómo también empezamos a identificar también la necesidad de iniciar discusiones de cuáles son esos incentivos que tenemos que dar, si tenemos los mecanismos para hacerlo, si necesitamos reformas fiscales para descarbonizar. Normalmente estamos acostumbrados además a normativa del lado de la demanda, ¿verdad? Incentivar a que el usuario lo pida. Bueno, ¿cuándo vamos a empezar también a conversar de normativa del lado de la oferta que ya se hace en otros países, en Europa, en Estados Unidos? Ya Chile puso año límite 2035 para no recibir más vehículos de combustión. Bueno, eso es un buen mecanismo del lado de la oferta. Entonces, creo que es una oportunidad para también empezar como a replantearnos, ¿verdad? Ya podemos empezar a conversar de esto, cuándo van a ser los tiempos para cada país, todos tenemos contextos distintos, pero lo importante es tenerlo ahí, ¿verdad? Y como decía, plantearlo y tenerlo sobre la mesa. Ya cada país tomará la decisión de cuál es su camino y cuáles son sus plazos, pero lo importante es que sean conversaciones a nivel nacional en todos los países. Lo que me preguntas es muy importante porque al menos acá en Costa Rica la mayoría de la gente que actualmente está haciendo el cambio a un vehículo eléctrico lo está haciendo por los ahorros. Entonces, sí es una buena señal. Voy a tratar de dar ejemplos en dólares para que lo podamos comprender todas las personas que lo están viendo. En Costa Rica, llenar el tanque de un vehículo de gasolina, digámoslo así, mensualmente, para un promedio normal, ¿verdad? Aquí lo normal es unos 35 kilómetros diarios, o sea que vayas a hacer un poco por ahí de unos 400, máximo 500 kilómetros a la semana, lo que implicaría llenar un tanque a la semana, 4 tanques al mes. Acá en Costa Rica se te podrían ir fácil, unos $250, 200 a $250 en combustible. Y actualmente, para llenar, diría yo, esa batería, para hacer las mismas distancias, kilómetros, por ejemplo, en mi caso, una batería de unos 70 kilowatts que te rinde para unos 500 kilómetros, unas 4 cargas al mes para que sea equitativo, te puede costar alrededor de unos $50. Entonces estamos hablando de una quinta parte de lo que te cuesta la gasolina versus la electricidad. Y eso en el caso de un particular, pero en las empresas los ahorros son mucho mayores. Acá en Costa Rica estamos trabajando con varias empresas que ya han hecho el cambio, no solo de su flota administrativa, que por ahí normalmente se inicia, ¿verdad? Que son las flotas más, diría yo, donde hay mayores facilidades para electrificar, pero ya también camiones de reparto, camiones distribuidores. En Costa Rica tenemos camiones de hasta 50 toneladas de carga. Y justamente una empresa que tiene 6 camiones de esas 50 toneladas de cargas, que es como hablar en Costa Rica hacemos un tráiler, como un furgón, no sé cómo, si se entenderá en el resto de los países, es un camión realmente grande, ¿verdad? De los más grandes que podemos ver en carretera. Hay una empresa acá en el país que ya tiene 6 de estos y nos está reportando un ahorro del 86% de gastos de gasolina versus electricidad. Y ese 86% en una empresa es, o sea, es exponencial, ¿verdad? El beneficio rentable. Y cuando hablamos de empresas, tenemos sostenibilidad social, sostenibilidad ambiental y sostenibilidad económica. Así que efectivamente, electrificar las flotas empresariales son una gran opción para las empresas. Entonces, pongo el ejemplo de ambos, ¿verdad? De un caso particular donde ese ahorro puede andar de por ahí de un también 75-80%, y una empresa que teniendo los datos de esta empresa, el ahorro es del 86%. Y eso sin mencionar los beneficios que están asociados con la mejora en las condiciones laborales de esos conductores, ¿verdad? Estamos hablando de personas que pasan en carretera trabajando entre 8 o 10 horas, y cuando conversamos con esos conductores nos dicen, yo no sabía que yo estaba enfermo antes, no me he dado cuenta.
¿verdad? No me he dado cuenta que tenía dolores de cabeza, no me he dado cuenta que tenía dolores de espalda, porque hay que tomar en cuenta que estos vehículos no solamente no emiten CO2, sino que no tienen vibraciones, no hacen ruido y no tienen el calor del motor de combustión. Entonces, sería interesante que eso lo empecemos a monetizar. Antes que Juan Esteban mencionaba la importancia de empezar a cuantificar los beneficios, que lamentablemente en América Latina es algo que tenemos que mejorar, no tenemos esos datos de cuánto nos cuesta la salud, por ejemplo, pero sí por lo menos cualitativamente podemos ver la mejora en el confort de esos conductores. Bien, y para cerrar como el círculo, si se quiere decir, Juan Esteban, ¿qué punto de encuentro podemos tener o se puede llegar a realizar en Colombia respecto a las energías renovables y qué rol pueden llegar a cumplir el sector energético para complementar y acelerar lo que es el proceso de movilidad eléctrica? Bueno, el impacto de la movilidad eléctrica en la reducción de emisiones puede ser de alguna manera potenciado si la electricidad proviene claramente de fuentes renovables. En este caso, la energía solar y eólica. En el caso de Colombia, pues hay zonas de mucho potencial, como es la Guajira, en el norte de Colombia, y un poco el interior del país, más desde en la Guajira con la eólica y en el centro del país, muy desde el lado solar. Existen también microgrids y generación distribuida de empresas y estaciones de carga que pueden ser instaladas en paneles solares para reducir, digamos, esa dependencia de la red eléctrica y bajar costos operativos. Pero yo creo que en este punto todavía falta mucho por explorar. Todavía creo que no estamos siendo lo suficientemente eficientes en ese aspecto. Ahora, uno de los grandes retos que hay en términos de la movilidad eléctrica es el almacenamiento energético, ¿no? Cómo se le da una segunda vida útil a la batería y se aprovechan todavía sus potencialidades para ese almacenamiento. Por ejemplo, esto quizás se ha intentado diagramar y se ha intentado tener algunos ejercicios técnicos o científicos en transporte público, de cómo podemos ser más eficientes en este aspecto. Y por otro lado, pues en el caso de energía, Colombia tiene muchos retos, cómo saber distribuir bien la energía en la noche, en la mañana, para poder utilizar y que haya un equilibrio en el país. En la costa del país hay muchos retos desde el punto de vista de estabilidad energética, en el sur del país también, y dado nuestras topografías y algunas condiciones climáticas, pues yo creo que hay mucho por hacer. En conclusión, la movilidad eléctrica en Colombia tiene mucho potencial de crecimiento, pero se tienen que estimular entonces todos estos temas de aprovechamiento de energías renovables con unas políticas públicas más ambiciosas y unos incentivos adecuados. De otra forma, no lograremos la expansión que deseamos. Pero están las empresas, está la capacidad técnica de las empresas, de las personas, hay marcos regulatorios existentes, hay unos que se tienen que mejorar y pues de alguna manera todos los gobiernos de hace unos 3 o 4 años hacia atrás, es decir, periodos de hace 3 o 4 años hacia atrás, todos vienen impulsando la movilidad eléctrica y se han fijado metas. Entonces, articulando todo esto, todos estos temas energéticos con las políticas públicas, seguramente llegaremos a las metas que nos deseamos. Bien, para cerrar, esta pregunta es para los dos. Si tuviesen a una autoridad, a un tomador de decisión, a un integrante del gobierno y tendrían que en 10 segundos decirle algo para convencerlo, para impulsar a la movilidad eléctrica, ¿qué le dirían? ¿Sí? Yo le diría muy pocas palabras, le diría, venga, móntese en mi vehículo eléctrico, porque yo creo que el convencimiento está en utilizar la tecnología.
Y algo que a mí me encanta de cuando las personas utilizan un carro eléctrico, una bici eléctrica, una moto eléctrica, se suben al bus eléctrico, es que se bajan con una sonrisa. Entonces a mí eso me encanta, a la gente le gusta la tecnología, lo disfruta, puede notar los cambios. Eso es sumamente importante. Y yo creo que la invitación es que se suban al vehículo eléctrico, cualquiera de sus modalidades, porque no hay mejor forma de convencer que experimentarlo. Así que, y que para, que para ser una autoridad y para legislar sobre un tema, tenés al menos que experimentar esa tecnología. Y entonces creo que así será mucho más sencillo que la persona lo entienda y lo legisle de la mejor forma posible. Bien, muchas gracias. Juan Esteban. Pues realmente es la misma respuesta de Silvia, completamente de acuerdo. Es necesario vivir la experiencia. Yo tengo conocimientos, por ejemplo, conversando con taxistas, con concesionarios de transporte, todos me dicen, nosotros no nos devolvemos al motor de combustión nunca. Estamos absolutamente convencidos, tenemos, ya calculamos los beneficios, las cifras que decía ahorita Silvia son muy parecidas a lo que relatan. Aquí hablan del 40%, pero incluyendo todo, no solamente la gasolina, sino el ahorro en aceites, el ahorro en componentes mecánicos, en todo. Entonces, si solamente hablamos de gasolina, es igual, 70%. Y si le sumamos todo, es un ahorro del 40%, pero es que el 40% es muy alto. Entonces, toda esta gente dicen, no nos devolvemos, hemos generado una mejor imagen, la gente nos busca, la gente nos respeta, nos valora, nos da hasta incentivos. Me contaba una vez un taxista que decía, no, a mí desde que tengo carro eléctrico se me subieron las propinas. Entonces, esos son incentivos naturales y todo es en respuesta como a una felicitación por haber tomado la decisión de conseguir un taxi eléctrico, ¿cierto? Entonces, en la misma sintonía de la respuesta de Silvia, hay que vivir la experiencia. Los gobiernos deberían tener, y esto pues, tanto los locales como los nacionales deberían ser los primeros en tener flota eléctrica en sus flotas propias o en sus flotas arrendadas, en sus contratos. Deberían ser los primeros en decir al menos el 10%, el 20% tiene que ser flota eléctrica. Eso es el mejor ejemplo que tiene que pasar desde las cabezas nacionales. Y nosotros también tener el vehículo eléctrico o montar en transporte público para poder hablar con propiedad del tema que se está discutiendo. Bien. Educar con el ejemplo, como decimos siempre. Muchísimas gracias a los dos por este tiempo, por la información. No sé si hay algo que quieran agregar. Si no, a quienes nos están viendo, como siempre, los invitamos a que nos sigan en redes sociales, tanto a Comoves como a Somove. Su consulta no molesta, así que con mucho gusto nos pueden escribir, nos pueden seguir y, lógicamente, seguir participando de estos espacios. Así que no sé si hay algún comentario, si no, nuevamente agradecerles por la participación. Que busquen a alguien con un vehículo eléctrico, que lo busquen y le pregunten cómo le ha ido. Ese es un buen punto, claro. Sí. Totalmente. No, muchas gracias. Que tengan linda jornada. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego.